¿Vale? Vale. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar nuestra charla. La hemos titulado I know your password, and if I don't, I will guess it. Es decir, conozco tu contraseña, pero si no me la sé, tú no te preocupes que la voy a conseguir. Esto no es un clickbait porque al final los ataques de fuerza bruta siempre tienen resultado. Otra cosa es que tardemos 3.464 años en conseguir vuestra contraseña, pero bueno, al final lo conseguiremos. Os vamos a enseñar algunos trucos y unos conceptos que hemos ido diseñando. Bueno, nosotros, él es Pablo Caro, yo soy Jaime Sánchez. Trabajamos actualmente en Telefónica, él es parte del Red Team. Yo pues soy una especie de multiusos que hace un montón de cosas, pero bueno, no queremos entretenernos mucho con esto porque queremos ir un momento al grano. Hay muchas cosas que queremos hablar que probablemente os vayan a facilitar la vida en este tema de cracking de contraseñas. ¿Por qué? El porqué de todo esto. Bueno, el tema de las contraseñas, sabéis que es algo pues, que ha ido evolucionando mucho, pero que sigue siendo un tema que sigue estando ahí en primera plana. Existen algunos fails a diario, como podéis ver. Aparecen publicaciones en contraseñas, en YouTube, en imágenes, aparecen leaks. Respecto a los leaks que os estamos comentando, pues me gusta hacer hincapié en lo que han sido 5 más importantes para mí por el impacto que ha tenido en ciertas empresas. Bueno, simplemente por nombrar alguno, el de Yahoo, en el que en 2013 se hicieron con 1.000 millones de contraseñas. Además, se hicieron con datos de fechas de nacimiento, las direcciones de correo, preguntas de seguridad, posibles respuestas, un montón de información que podían utilizar para otros menesteres. Además, Yahoo tuvo al poquito, a que hasta el año siguiente sufrió otro robo de contraseñas, en el que se arrestaron a 2 personas de nacionalidad rusa. Luego tuvimos el tema de Adult Friend Finder. Ahí es cuando empezó un poco la gente a preocuparse más por lo que estaba ocurriendo con el tema de los leaks, etcétera, etcétera. Y todo esto se debió a una local file inclusion, salió mucho en prensa. Luego llegó Equifax, en el que les quitaron como datos de 147 millones de personas. Fue bastante dramático en Estados Unidos, salió publicado el 7 de septiembre, y cuando pensábamos que todo esto había terminado, pues llegó el tema de Marriott, y en Marriott ya se llevaron 100 millones de cuentas. Se pensaba que era un posible actor que venía sufragado por gastos posiblemente los chinos. En el caso de que se descubriera que esto fuera real, pues de verdad haría un gran cambio en toda la estrategia de las empresas. Pero no solo tenemos este top 5, es decir, tenemos un montón de leaks que se han ido publicando dentro de los últimos años. Por ejemplo, eBay, en el que se llevaron 145 millones de contraseñas. JP Morgan Chase, que se llevaron 76 millones de contraseñas, más 7 millones de contraseñas de pequeños negocios. Además, tenemos la parte de Uber, que se llevaron datos de casi 60 millones de personas, 600.000 licencias de conductores, pagaron $100.000 a los supuestos hackers sin tener la certeza de que realmente no iban a publicar la información si es que la tenían. Y como solución, pues hicieron lo que normalmente hacen muchas empresas no abocadas al tema de la seguridad, que es despidieron al CSO haciéndolo responsable de todo lo que había ocurrido. Más leaks que han existido, el tema de Sony en cuanto al PlayStation Network, en la parte de entertainment, con el tema de las películas. El de Adobe, que son 38 millones de contraseñas, el de LinkedIn, que ha sido muy famoso, las TFM, bueno, existen un montón de ellos. Entonces, por ponernos un poco en materia, ¿qué ha ocurrido con el password cracking en los últimos años? Si podéis ver los... la gráfica viene a ser una gráfica con la velocidad de cracking de contraseñas en los años 90, en cuanto se utilizaba crypt en los sistemas Linux. Vais a ver que el número de hashes que se puede llegar a conseguir nada tiene que ver con el uso de las GPUs hoy en día. Venimos de una época anterior donde como mucho tenías un quad core. En el mejor de los casos, pues yo qué sé, igual tenías un poco más de suerte y lograbas hacerte con una Sun Spark y cogías entre 4 y 8 cores y empezabas a hacer hacking de contraseñas, y eso era bastante potente, aunque los ratios fueran muy diferentes hoy en día, porque las fortalezas de las contraseñas no eran lo mismo a lo que estamos acostumbrados a ver.
Luego llegó el tema de los Rainbow Tables con Landman. Landman sabéis que utilizaba un hash que era 14 caracteres, las letras pasaban a mayúsculas. Si no llegaba a 14 se hacía un padding hasta llegar a los 14 caracteres, se dividía entre dos y se hacían dos hashes individuales, con lo que surgió una nueva técnica, las Rainbow Tables. Poco tiempo pasó adelante cuando llegó John the Ripper con una variante nueva que utilizaba algo de potencia de OpenCL, utilizaba multihilos, implementaba CUDA, pero para mí quizás el salto más grande que ha existido ha sido cuando llegó la adolescente CoreLogic en una DEFCON. Esto hacía que las contraseñas que fueran de 10 hasta 14 caracteres pues fueran mucho más rápidas de poder descifrar. Por lo tanto, se le utilizaba una palabra como invierno 2010, lunes 2014, algún tema así era súper rápido de poder conseguir. Y a partir de ahí, pues la evolución fue ya prácticamente exponencial. Salió Haskell, tenemos los datasets nuevos, diccionarios, pero es importante sobre todo el hecho de que haya equipos de cracking hoy en día. Hay una de las partes de DEFCON es simplemente para craquear contraseñas. Ya no solo tenemos el uso mayoritario de GPU, sino que además podemos alquilar instancias en la nube. Es decir, no necesitamos ni tener en casa nuestra máquina haciendo mucho ruido y gastando mucha electricidad, sino que además podemos tener una instancia corriendo en background y nosotros irnos a hacer otras cosas. Formas que ha habido de enterarnos de que dentro de estos leaks que se han publicado hemos estado involucrados, se han publicado nuestros datos. Bueno, pues Have I Been Pwned, muy conocido para muchos de vosotros, y luego es Spy Cloud, otra de las variantes donde introduces tus datos, tu dominio, o los que eres responsable y te va avisando. Para entrar un poco en el tema de cracking de contraseñas, hay algunos conceptos que debemos tener claros. Por ejemplo, la diferencia entre encoding, hashing y cifrado. El encoding es transformar los datos a un esquema que públicamente es conocido. ¿Vale? Nada tiene que ver con el resto. Hashing es una función criptográfica de una sola dirección que no debería ser posible revertir. Te le das un input y te da un output que tiene una longitud especificada siempre. Y el cifrado es que unos datos de entrada obtienes un texto cifrado que son reversibles a través de una clave. Más temas, el espacio de caracteres, con cuántos caracteres estamos trabajando, el hash rate, es decir, cuántos hashes estamos haciendo por segundo, y el tiempo que tardamos en el cracking de contraseñas. También es importante hablar de los diferentes tipos de ataques que podemos tener. Por ejemplo, los ataques de wordlist, es decir, tenemos un wordlist, lo aplicamos. Tenemos reglas. En las reglas lo que hacemos es permutaciones de las diferentes palabras o diccionarios que tenemos. Añadimos, modificamos, recortamos. Las máscaras lo que hace es una forma de fuerza bruta, pero dirigida, en el que utilizamos una serie de marcadores que podemos asignarles un conjunto de subconjuntos de caracteres, es decir, quiere decir que dentro de este conjunto haya mayúsculas, minúsculas y números, o solo caracteres especiales y números. En los ataques híbridos es la combinación de un word list y unas máscaras, y luego fuerza bruta. Fuerza bruta es voy a por todo, es decir, todo el espacio de posibles caracteres que pueda tener lo voy a atacar. Pues cuando nos planificamos esto es muy sencillo, simplemente tenemos que ver el tipo de hash que queremos, cómo queremos atacarlo. Una vez que lo implementamos en nuestra máquina o en el hardware que tenemos decidido, empezamos, y una vez vamos viendo las contraseñas es cuando tenemos que empezar a darnos cuenta de cómo funcionan y empezar a ajustarlos. Si no tenemos los resultados, lo que hacemos es dejamos las dos fases de preparación y de tener los hashes y volvemos a replanificar todo. Que no nos funciona con nuestra tarjeta gráfica pero no es muy potente, nos vamos a una instancia, por ejemplo, de la nube de Amazon. Ataques de fuerza bruta, en el peor de los casos, pues nos vamos a la máxima máscara que podamos tener con todos los caracteres posibles. ¿Por qué utilizamos GPUs en vez de CPUs? Pues es súper sencillo. Una GPU tiene implementadas más ALUs, tiene más cores implementados dentro. Las CPUs estaban pensadas para hacer procesamiento en serie. Las GPUs están hechas para hacer en paralelo. Y simplemente, si miráis las diferencias, pues con un Xeon con 12 cores, con 250 millones de hashes por segundo, 9 caracteres, son 108 años. La diferencia es que con una Titan X tardaríamos 48 días. Fijaros la diferencia que hay entre este tipo de cosas. Por tener un poco de contexto, más bien, estas son las tarjetas gráficas principales con la cantidad de hashes
que hacen millones de hashes por segundo. Nos vamos desde una 1050, que son 6.500 millones de hashes por segundo, hasta una Titan RTX, que es prácticamente lo más potente que está accesible para una persona hoy en día, que son 64.019 millones de hashes por segundo. Cuando veáis este tipo de tarjetas veréis que una Founders Edition y una normal. La diferencia es que las Founders Edition están pensadas para sacar el calor fuera de la torre de donde esté introducido, quitando calor dentro y temperatura dentro de la máquina. El resto de las tarjetas están pensadas para disipar el calor dentro, por lo tanto, cuando tengamos un Hashcat corriendo a máxima potencia, la temperatura de la tarjeta va a subir y es muy posible que el equipo se nos apague, influenciemos dentro de la temperatura de la CPU, etcétera, etcétera. Después de esto, ¿qué vino? Pues máquinas como la Sagita Brutalis, es decir, cogemos un montón de tarjetas 8 1080 Ti, las metemos dentro de una máquina y la enracamos. ¿Con esto qué conseguimos? Pues la diferencia entre 64.000 millones de hashes con 200 gigahashes por segundo. Y cuando creíamos que esto ya no era muy mejorable, llegó la nube. Es esa gran desconocida que nadie sabe dónde está, pero está entre nosotros. Menos para MySpace, está para todo el mundo. Y conseguimos, con una instancia que cuesta $24 dentro de Amazon, conseguimos un rate de 450 gigahashes por segundo. Esto es una velocidad completamente increíble comparado con los 200 hits que podíamos hacer en Crypt en los años 90. Estamos hablando de unas diferencias que son prácticamente abismales. Y si no queremos ninguna cosa de estas, pues nos montamos nuestra granja. Es decir, podemos utilizar los equipos, ponerlos de esta forma. De hecho, hay un montón de historias de gente que está en Siberia que utiliza estos equipos para minar criptomonedas y además para calentar la casa. Con lo cual, lo que hacen es ahorrarse electricidad y encima ganan dinero. Lo cual es una cosa pues, bastante interesante. Vamos a ver un ejemplo para el tema de cracking. Si tenemos un espacio de contraseñas de minúsculas, mayúsculas, números, caracteres especiales y tenemos esta contraseña generada por un password manager, tardaríamos prácticamente, primero tendríamos, en cuanto a combinaciones, son 60.510.648.114.517.120 posibles combinaciones. Que si nos vamos a una instancia de Amazon como la que hemos visto, en la que tiene 450.000 millones de hashes por segundo, tardaríamos 4 años, 266 días, 23 horas. Por solo un coste de $350.000. Como esto no es posible, dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Pues deberíamos hacer algo que nos ayudara a no tener que llegar a este tipo de temas en los que tardemos 4 años, invirtamos mucho dinero y pensamos en un nuevo concepto, quizá. El concepto tiene que ver con los leaks, con password cracking, tiene que ver con OSINT, tiene que ver con recopilar información, mucha información de posibles personas para hacer ataques mucho más dirigidos y meter un poco de materia gris. Pusimos a Kaunasi porque es un personaje que tiene dos lados, uno bueno y uno malo, sale en las... ¿En qué película era? Chihiro, el viaje de Chihiro. Exacto. Pues bueno, tiene un poder para generar pepitas de oro, a cambio de las cuales los sirvientes se desviven por él, y conforme el fantasma va devorando un montón de manjares, comienza a aumentar su tamaño y se descontrola. Entonces pensamos que qué mejor para cuando tengamos que indexar 3.500 millones de posibles registros, denominarlo así. Y salió algo bastante curioso. A ver si... Esto para nosotros es Kaunasi. Kaunasi es un motor en el que tú puedes buscar por un montón de variables diferentes. Por ejemplo, por dominio, por hash, longitud de la contraseña, las máscaras. No utilizamos para todos los caracteres. Las máscaras son bastante concretas. Por contraseñas, por usuarios. Entonces, por ejemplo, si podemos buscar dominios kaspersky.com. ¿Veis si lo quito bien? Y aquí lo que nos aparece es todos los datos que tenemos registrados de todos los leaks que hemos ido ingestando. Cada vez ha ido ingestando datos y datos y datos. Y tenemos la posible contraseña, la longitud, la máscara. Vamos a ver si además podemos decirle a Kaunasi, kaunasi.user. Voy a ver.
Eugen Kaspersky, por ejemplo. Le tenemos localizado en uno de los leaks, contraseña 300722000, la máscara. Entramos. Aquí tenemos implementado, aparte de un motor algo modificado de una utilidad que se llama CTX-CVBN, que pertenece a Dropbox, que lo que hace es un análisis un poco de la contraseña. Te da posible estimación de entropía, si está en una lista de palabras conocidas, cuánto tiempo se tardaría, etcétera. Pero nosotros lo que además hemos hecho es integrarlo con una parte de Social Scraper, que es lo que hacemos es obtener todos los datos que tenemos de Internet, de redes sociales, de la Dark Web, de la Deep Web, como la queréis llamar, de todas las redes sociales, LinkedIn, y hacemos este tipo de patrones. Entonces, con esta información tenemos un montón de información útil sobre cada uno de los participantes que no quieren participar, pero bueno, da lo mismo. Por ejemplo, aquí encontramos Eugen Kaspersky, tiene otra que es ebujankin@kaspersky. Está vinculada, pues entramos directamente dentro de ella y vemos contraseñas que ha podido tener asignadas. En este caso no tiene mucho que ver, pero hay una interesante, pone trust no one, one yellow, one white, two yellow. Podríamos empezar a pensar variaciones de 3 red, 4 green, lo que sea. Y podemos obtener mucho más información. Por ejemplo, si pusiéramos dominio, Kaonashi domain, pues no sé, me lo voy a inventar, ozane.com, PatoWC, tenemos a Román, Belcebú. Tendría que haberlo pensado cuando Román me decía siempre, soy como Belcebú, y al final casi me convierte con la buena persona que era yo. Pero bueno, entramos y decimos, vamos a ver qué nos da el Social Scraper. Además, tenemos un montón de candidatos, pero tenemos un montón de información. Información de la empresa a la que pertenece, de las cosas que está haciendo, user IDs, algún número de teléfono posiblemente, y con esta información empezamos a obtener muchas más cosas. Por ejemplo, en histórico, diplomáticos, vamos a buscar. Me hizo mucha gracia esto, porque si os dais cuenta, esta es diplomática y la contraseña es a la mierda a todos. Algo muy poco diplomática para una persona que ha sido diplomática. Bueno, que no es que haya sido, es que sigue siéndolo, porque utilizando nuestra base de datos, que aquí es donde reside la magia de todo esto, vemos que ha sido embajadora de Francia en el Cairo, embajadora de Francia en Londres, tenemos números de teléfono. Hay alguna demo que queríamos hacer más, pero justo la persona a la que se nos ha contado, pues ha habido 3 o 4 que han fallado porque las contraseñas justo que aparecían no eran suyas, ese tipo de cosas que sabemos que pasan pero no pasan. Entonces hemos decidido dejarlas aquí un poquito. ¿Algún ejemplillo más para que podamos ver? Lo que pasa es que no sé si se va a ver muy bien aquí en pantalla. Pues esto es una persona que está relacionada, que esto es Europol, ¿vale? Con las contraseñas, que es Little Wing, donde tenemos un montón de contraseñas, o sea, de correos que están asociados. Es Little Wing, dentro de las contraseñas que tiene puesta. Esta, por ejemplo, es para FBI. Todo esto los leaks los sacamos y obtenemos información. Hay muchas cuentas que no sabemos si son verídicas, porque hay mucha gente que se registra y pone pues, el presidente del gobierno @ la Moncloa Gobés y se queda tan pancho. Entonces no podemos averiguarlo. Pero utilizando esta parte más social y de OSINT sí que obtenemos información. Y hemos obtenido que este usuario es analista del FBI, la contraseña la tenemos, esa cuenta existe, está vinculada a más servicios, por lo tanto nos da un montón de pistas. Por ejemplo, más información, Nikita. Nikita es la persona que es responsable, en este caso quería, por otro ejemplo diferente, al otro lado del charco, de la conferencia de DEF CON. Gran profesional, mejor persona, pero además sale en los leaks. Y por último, simplemente poneros este caso, que esto es CIA. Es decir, hay un montón de correos que están registrados CIA.gov, pero son muy sospechosos. En cambio, encontramos alguno donde, si veis, aparecen 2 direcciones de correo que están asignados a... A ver si llego ahí. ¿Veis? John Ritso. Obtenemos un montón de información que parece verídica. Entonces, aparte de esto, pues en Kaonashi lo que hemos hecho es recopilar algunas de la primera parte. Ya os explicará Pablo cómo evolucionamos sus redes neuronales, tema de cadenas de Markov, etcétera. Pero bueno, los primeros test de todas las contraseñas que hemos ido generando, hemos obtenido alguna diferencia. Nos hemos bajado los hashes en LTLM de Hamid Bin Pound, ¿vale? Y hemos roto directamente con los 866 millones de contraseñas únicas, hemos roto el 86% de los hashes. Si lo comparamos 14 millones de Kaonashi contra 14 millones de la lista de RockU, sale un pelín peor. Nosotros rompemos 2,35, él 2,6.
Bueno, sale un poco mejor, pero la cosa cambia cuando le metas algún tipo de regla. Nosotros ya empezamos a romper 11,69, RockU 10,47, lo cual es un incremento bastante interesante porque es casi un 10%. Estas pruebas que las hemos hecho principalmente sobre los hashes restantes de LinkedIn. Es decir, la fuga de LinkedIn fue en 2012, pero se publicó prácticamente a finales de 2014-2015, y desde entonces llevan 4 años dándole caña. Es decir, queda menos de un 4% o un 4% de hashes por romper. Muy pocas cosas quedan por probar, pero de primeras hemos ido rompiendo algunas cosas y hemos visto un gran porcentaje de aciertos. Además, no voy a decir quién, agradecemos la colaboración externa de un montón de empresas que nos han dejado sus hashes sin saberlo. Román no me deja decir quiénes son, la parte legal de mi empresa tampoco, mi madre no quiere que vaya a la cárcel, por lo tanto, simplemente deciros que, aparte de lo de LinkedIn, que son públicos, hemos hecho pruebas en la vida real y salen muy interesantes. Estadísticas, ¿qué debéis saber? Contraseña media, de 7 a 9 caracteres. La longitud media de cada palabra depende un poco del lenguaje que esté utilizando cada uno. Una persona media debe saber entre 50 y 150.000 palabras. Las mujeres utilizan más nombres personales en las contraseñas, los hombres suelen utilizar hobbies. Si se utilizan números en las contraseñas suele ser 1 o 2 y generalmente están colocados al final. Si existe más números, suele ser una progresión secuencial, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, o algo que tenga significado para el usuario. Y si existe mayúscula, generalmente está al inicio. Y una cosa importante, los países orientales utilizan más números y los occidentales utilizan más letras. Lo veremos. Utilizamos la regla del 20-60-20, es decir, el 20% de las contraseñas suele ser muy fácil de romper. Luego entramos en un 60% donde hay ligeras variaciones y mutaciones y que son de dificultad media. Y luego llegamos al último 20% que son bastante difíciles porque son muy complejas, porque son muy largas, porque tienen muchos caracteres especiales. Estos ya son cosas de romper para gente de bien como nosotros. Problemas que nos hemos encontrado y cosas interesantes. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos una lengua extranjera? Pues tenemos el problema de que nosotros estamos acostumbrados a utilizar ASCII para caracteres latinos que se comparten con inglés, está todo copado absolutamente, y cuando llegamos a algo como ruso, tenemos que utilizar UTF-8. La diferencia, si lo veis, es que en un carácter en ASCII estáis utilizando un bytes, en temas de UTF-8 utilizas de 1 a 4 dependiendo. ¿Por qué? La A mayúscula en ruso utiliza el código de 0,90, de los cuales hay un código base y un código para el carácter. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para algo rápido en Hashcat romper contraseñas de este tipo? Tenemos que buscar todas las combinaciones, cogemos una tabla de UTF, vemos desde dónde hasta dónde van los caracteres y decimos que de D80 hasta el D4BF es donde están los caracteres, en este caso en cirílico. Sencillo. Una máscara, parece que es muy dramático, pero es bastante sencillo. Además, Hashcat, en este caso que lo utilizamos, tiene para árabe, bengalí, chino. Vamos a ver alguna cosa curiosa del chino. Pero si no sabemos qué idioma se trata y, por ejemplo, hay un carácter que queramos romper y que está en medio de una palabra que sabemos que tiene 6 caracteres, tenemos que utilizar directamente byte, las 256 posibles, las posibles combinaciones. Y lo vamos metiendo en medio. En el peor de los casos, si tiene un montón de caracteres que podemos hacer, pues ponemos bytes para todo. Esto es fuerza bruta directa, porque estamos recorriendo todo el espacio que podemos generar. ¿Qué problemas tenemos? Pues cosas muy interesantes. Por ejemplo, la diferencia con idiomas, el griego. El griego lo que tenemos aquí es directamente una palabra que es cazador, ¿vale? Que es kingos, y encontramos dos variantes. Primera, la que pertenece al griego moderno, ¿vale? Es de la evolución del griego desde la Edad Moderna hasta ahora, y luego una cosa que se llama Greeklis, que es la romanización del griego, es decir, escribir en griego pero con caracteres en ASCII. Por lo tanto, ya tenemos dos variantes. Podemos escribir en griego en UTF-8 o podemos escribir en griego en ASCII. Pero es que además, dentro del Greeklis, hay diferentes estilos de escritura, hay permutaciones. O sea, la misma palabra que hemos visto que se escribe en UTF y en ASCII, encima la podemos pronunciar o escribir con sílabas de 4 formas completamente diferentes. ¿Qué podemos hacer? De hacer una variación, por ejemplo, en Python, no lo vais a ver, pero lo veréis en las slides, donde se sustituye este tipo de caracteres y empezamos a obtener permutaciones sin tener que utilizar ningún tipo de regla de Hashcat, algo más inteligente por lenguaje. Y obtenemos un montón de aciertos. Lo mismo pasa con el chino. ¿Chino tradicional o chino simplificado? Uno se habla en Taiwán y otro se habla en Hong Kong y el resto se habla en la mayor parte de la República Popular China. Mismo problema, chino simplificado, chino occidental, diferentes caracteres, muy
podemos escribir lo mismo con diferente codificación, encima es en UTF-8, vamos a tardar más, pero tenemos la misma palabra escrita en diferentes cosas. Más cosas que tiene el lenguaje chino, no porque sea especialista, seguro que hay alguien que sabe bastante más que yo, pero son cosas que hemos ido viendo dentro de los leaks y que nos han ayudado a además luego romper contraseñas porque el 16% de la población habla chino. Luego un 16% de algo global, probablemente de contraseñas tenga que ver con el chino. Dentro del top del que habla de China, hay una contraseña en la posición 25 que es 5201314. No es algo que sea habitual, no es algo que sea rápido. Y esto viene por un fenómeno lingüístico que es la homofonía, es decir, cómo se parece, cómo pronuncias una palabra, un número con una situación, o sea, con una palabra real. No quiero entrar en mucho más detalles, hay 170.000 registros en los leaks, pero básicamente lo que hace es, si vamos dividiendo la pronunciación de cada uno de los números, se parece a una serie de fonemas que representan I love you forever and ever. Es muy bonito. A partir de ahora a mi novia le voy a mandar 5201314. Seguro que le parece muy romántico. Pero es que ahora tenemos una complicación más todavía. Ahora, 520 es I love you y está en los leaks que no entendíamos por qué había una contraseña de 3 caracteres, pero es que está I love you en la parte de chino tradicional o chino simplificado. Es decir, se nos empiezan a abrir muchas variantes. Muchas, incluso cuando hacemos transcripciones fonéticas, de eres bienvenido, es decir, en Pinyin, que es una transcripción fonética del chino mandarín, no me estoy riendo, chino mandarín, y otra que es el sistema fonético de la República Checa, que en este caso es la contraseña esta tan famosa que no es segura, que es JI3, 2K7, etcétera, etcétera, que es My Password, que es como utilizan en el teclado con caracteres en ASCII. Entonces, todo esto se vuelve muy complicado. Entonces, debemos empezar a generar cosas que podamos ver y palpar y tener una parte que es la metodología que utilizamos, una serie de programas que desarrollan este tipo de cosas. ¿Qué más hacemos? Wordlist. Sacamos wordlist de varios sitios. De Aspel, sacamos algo muy interesante es sacarlo del feed global de Twitter. Es decir, hay palabras que no están en la red, pero que se usan mucho hoy en día, y lo que hacemos es, básicamente... ¿Por qué te he ido para allá? ¿Cómo salta esto? Spoiler. La sacamos de Wikipedia, de Reddit, sacamos de, por ejemplo, para Román, lo que hacemos es hacer un scraping de todos los tweets que ha publicado, de dónde trabaja, de toda la información social que tenemos, y a partir de ahí generamos wordlists que son dirigidas hacia él, no son globales, queremos dirigir el ataque hacia él. No vaya a ser que utilice Ferrovial 1970 o Ferrovial guión... Por cierto, tengo que contarte algo de uno de tus empleados. Otras cosas curiosas que encontramos es el keyboard walking, que es esto de coger y hacer así en el teclado y directamente meterlo de contraseña. Encontramos dentro del top 100 de todo, la mayor parte son 1, 2, 3, 4, QWERTY, ASDFG, etcétera, etcétera. O sea, hay... el QWERTY UIP, que es el body del primer correo email que se envió. Tenemos 147256369. Esto es keyboard walking. Tenemos 102937. O sea, son cosas muy sencillas que la gente pone. Pero es que además depende un poco del layout que estéis utilizando, porque en ruso encontramos este patrón. Encontramos este también. La disposición del teclado y los caracteres son diferentes, pero esto, aunque sea UTF, sería mucho más rápido de poder romper. Encontramos un patrón un poco más complicado, encontramos otro más complicado para poder romper acompañado de una buena botella de vodka. Puedo decirlo, mi padre es ruso, por lo tanto tengo completa libertad para meterme con los rusos. Y con los suecos también porque me encanta Swedish House Mafia. Entonces, la disposición también es un poco diferente, pero encontramos otra serie de patrones que se están utilizando, que son patrones muy interesantes. Pero es que hay patrones más interesantes todavía. ¿Quién narices utiliza Deborah Kikolemak como layout del teclado? Pues directamente en los leaks hay un montón de keyboard walkings que están porque la disposición del teclado está de esa forma. Antes de que entre Pablo, vamos a hablar un pelín solo de lo que son las máscaras. He puesto máscaras que son para países del este y para países... Y para países del oeste. O sea, occidentales y orientales. Los países occidentales tienden más a utilizar letras, los países orientales utilizan más números. Es porque para la gente, por ejemplo, una persona que sea de nacionalidad china, es mucho más fácil utilizar números y recordarlos que recordar caracteres raros
como son los caracteres en ASCII. Para ellos son súper raros como para nosotros son los suyos. Por lo tanto, hay una predisposición. Si buscamos, es muy típico encontrar, esta es la distribución de frecuencias de inglés contra japonés, contra chino, perdona, y si nos damos cuenta, las máscaras, hay algunas que son muy probables que existan, es decir, 2 minúsculas más 8 dígitos, 3 minúsculas más 8 dígitos, todos son proveedores de China. Pero además, las máscaras que hemos hablado, que son un subgrupo que podemos meter dentro para empezar a averiguar una serie de patrones, nos dan mucha información de gente de por aquí. Es decir, hemos cogido y hemos decidido que íbamos a probar con una expresión regular, bueno, una expresión regular, no una búsqueda de máscaras en las que le estamos diciendo que nos dé 8 dígitos y una letra. ¿Qué creéis que puede ocurrir? Pues que aparecen un montón de gente cuya contraseña es su DNI. Empezamos mal. Pero es que lo juntamos con nuestra parte de Kaonashi y es que encima obtenemos las direcciones de correos, el número de teléfono fijo, el número personal, dónde trabaja, etcétera, etcétera. Esto es un riesgo ya muy alto. Esto es un ataque muy, muy dirigido contra ciertas personas. Pero además también podemos obtener números de seguridad social estadounidense. Es decir, el formato es 3 dígitos, guión 2 dígitos, guión 4 dígitos. Un montón de ellos son así. Pero además vamos un poquito más para allá. Hay teléfonos. Es súper gracioso. Pablo ayer, que pensaba que era una buena persona y yo era la mala, me decía que llamara por teléfono simplemente para saber si era quien aparecía aquí. Pero es que tenemos teléfonos. Tenemos números de teléfonos de gente, de móviles. Tenemos números de teléfono de gente en Madrid con el 91 y si os dais cuenta, aquí no se ve un poco difuso. Es el 958, que son teléfonos fijos de Granada, 227 resultados. Quitamos a Pablo, que debe ser uno de ellos, pues hay 226 personas en Granada que tienen teléfono, que no sabían ni que había teléfono allí. Solo pensaba que tenéis el agua sucia. ¿Cómo se llama la cerveza esa que bebéis por allí? Bueno, la que no es Mau, lo que no es cerveza. No, yo es que no entiendo yo solo sé de cerveza de bien. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer con las máscaras? Pues un montón de cosas interesantes. Vamos a empezar un poco el análisis ya más profundo que os va a contar Pablo y el que vais a ver qué podemos ir sacando. Vale, vamos a ver cómo aterrizamos todo esto en el mundo real. Y agarraos que corro, porque no me ha quitado todo el tiempo. ¿Qué dices? ¿25 minutos? Sí. Yo lo primero que hago siempre que empiezo un cracking con contraseña que utilizan un hash que es relativamente rápido, tipo MD5, SHA1, NTLM, es esto. Es una máscara que me va a quitar todos los caracteres, todas las contraseñas de 6 caracteres o menos. Además lo lanzo con incremental. Esto tiene aproximadamente del orden de cientos de miles de millones de espacios de clave. ¿Cuánto tardo yo en recorrer esto? Pues si tengo la 2080 Ti que comentaba Jaime antes, que me hace más o menos 50.000 millones de hashes por segundo, tardo 15 segundos. Ojo, esto es en condiciones ideales. Condiciones ideales quiere decir que estamos hablando de condiciones de benchmark comprobando solamente contra un hash, y esto es muy relevante porque si yo estoy craqueando, normalmente no estoy craqueando un hash, estoy craqueando un pool. Puedo estar craqueando 1000, decenas de miles, cientos de miles. Y esto tiene relevancia porque la comprobación que tiene que hacer el hardware que sea es más lento cuanto más hash haya para comprobar. Y además, con todos los flags de optimización habilitados. Es decir, el equipo que está craqueando no se podría utilizar para otra cosa, porque me bloquearía todos los recursos. Aún así, pasaríamos de 15 segundos a quizá por un por 5 o por un por 8. Vamos a poner que tarde un par de minutos, 4 minutos. ¿Y por qué no sigue? Porque 6 es muy poco. ¿Por qué no pasa a 8? Pues 8 ya empieza a pesarnos un poquito más. Si tenemos lo mismo, si sigue siendo MD5 y seguimos teniendo los mismos 50.000 millones de hashes por segundo, ya aquí, en el mejor de los casos, en condiciones de benchmark, me voy a 40 horas. Si le ponemos un por 5 o un por 8, ya no hemos ido. Y ojo, estamos hablando de condiciones de benchmark con MD5, que es de los más rápidos de craquear. Y si en vez de MD5 los hashes que he conseguido yo son los de Unix, los que guardan el ETC Shadow, el $6, el SHA-512 Crypts, aquí ya no hago 50.000 millones de hashes por segundo. Aquí hago 350.000 por segundo. Así que ya no son 40 horas, son 653 años. Y esto es exponencial, por cada A que yo le ponga, tengo que aumentar 2 órdenes de magnitud. Así que, si antes tardaba, ahora tardo 42 años en MD5. Pero es que en SHA-512 Crypts tardo 6 millones de años y pico. Entonces yo para dentro de 6 millones... El pico es importante. Yo para dentro de 6 millones de años espero estar como mínimo jubilado, no craqueando hashes. Así que hay que darle un par de vueltas, hay que ser un poco más listo.
tenemos que empezar a poner un poco de cabeza en cómo hacemos las cosas. Necesitamos, primero, hacer el menor número de intentos posible y segundo, que los intentos que haga sean lo más efectivos posible. Porque tengo que craquearlo cuanto antes mejor, por dos motivos. El primero, porque cuantas menos comprobaciones tenga que hacer, cuantos menos hashes tenga para comprobar, más rápido voy, por lo que hemos comentado antes. No es lo mismo comparar contra un hash que contra 100.000 hashes. Y segundo, porque puede ser que si mi máscara está suficientemente bien orientada, yo pueda acabar con todos los hashes antes de que acabe de recorrer el espacio completo de clave. Es decir, no tenga que tardar 40 horas si me lo he fundido en las 2 primeras horas. ¿Cómo hago esto? Tengo que ponerme en mente 2 objetivos. El primero es afinar las máscaras. Afinar las máscaras quiere decir, pues por ejemplo, si yo estoy en un engagement y he conseguido un montón de hashes NTLM de usuario, y yo sé que en esa empresa la política de contraseña es una mayúscula, no sé cuántas minúsculas y un dígito por lo menos, yo me puedo hacer máscaras a medida que cubran solamente esto. No 8 hash, sino una U, unos dígitos, un lowercase, lo que sea. Si yo no tengo información o si la información no aplica, yo puedo calcular cuáles son las máscaras más probables. Y esto lo hemos sacado de Kaonashi. Hemos hecho el conteo de todas las máscaras que nos hemos encontrado y las hemos ordenado por probabilidad. Están indexadas, además, en la página. Puedes hacer búsquedas por ellas. De hecho, con las 10 máscaras más probables, de todas las que han salido millones de máscaras, solo con esas 10 ya me estoy cargando el 9,60 de las contraseñas, 9,60%. Ese número tan gordo son todo el espacio de claves que tendría recorriendo estas máscaras. Eso, si nos vamos a los números de antes, si fuera MD5, estaríamos hablando de un tiempo de menos de 1 hora. Es razonable, es asequible. Esto, por cierto, lo vamos a publicar. Todas las máscaras del estudio van a estar públicas por si le sirven a alguien por probabilidad. El segundo objetivo que tenemos que tener en cuenta es, vale, si voy a recorrer todo este espacio de claves, ¿por qué no lo ordeno? ¿Por qué no le doy un poquito de sentido? ¿Por qué no hago que el caso medio del cracking esté lo más al principio del proceso posible, no al final? De esa forma, me quito el máximo, voy cada vez más rápido, e incluso puede llegar, ¿eso es mío? Incluso puede llegar a darse la posibilidad de que cuando llegue a la mitad ya no me queden, porque ya lo he llevado todo al principio. Para esto nos vamos a ver cómo piensan los usuarios. Esas dos contraseñas tienen la misma máscara, una mayúscula, 5 minúsculas y 3 dígitos. Sin embargo, una es mucho más probable que se la ponga un usuario que la otra. De Daniel 123, de hecho sale en el top no sé cuánto. La otra, no. Para tener esto en cuenta y poder implementarlo en cómo se recorren las máscaras, gente muy lista implementó las cadenas de Markov dentro de los programas de cracking. Hashcat ya lo lleva incorporado. ¿Y qué son las cadenas de Markov? Son un modelo estocástico que se utiliza para ordenar esa generación de recorrer todo el espacio de clave de forma que lo más probable está al principio. ¿Y cómo lo hace? Tiene un análisis de qué cosas son más probables que aparezcan detrás de otras cosas. Es decir, qué carácter suele aparecer detrás de una B. No sé a qué le he dado. Para atrás. Uy. Vale. Entonces, aquí vemos que después de una B, lo más probable, el 90% de los casos, aparece una A. Y sin embargo, solo en un 5% de los casos aparece una C. Así que voy a hacer una cosa. Voy a llevar de todo el espacio de claves que voy a generar, las que tienen BA al principio y las que tienen BC al final, y así con todas las posibilidades. Este grafo es muy sencillo, pero tenemos que tener en cuenta que se hace para todos los caracteres posibles del diccionario. Aún así, las máscaras llega un momento en el que dejan de ser eficientes o efectivas. Para máscaras cortas y hashes rápidos tiene sentido, pero llega un momento en el que no, en el que tenemos que pensar un poco más. Y de hecho, tenemos que pensar un poco más como los usuarios. Cuando un usuario se va a poner una contraseña, de hecho lo hemos visto, lo que hace es cogerse una palabra que se le ocurra, en su nombre, el nombre de su mujer, de su perro, de sus niños, o algo que tenga así a su alrededor, su desayuno, una banana. Desde mi contraseña es banana. Pero la web le dice, no es suficientemente segura. Entonces el usuario dice, vamos a complicar la cosa, la voy a poner en mayúscula. Y la web todavía no está contenta, le dice que sigue siendo insegura. Y como el usuario ha visto Mr. Robot, dice, así que sustituye todas las A por 4. Esto ya es muy hacker. Y para darle esas virutillas de máxima seguridad, esto que acaba de hacer el usuario es mutar una palabra para convertirlo en contraseña. Son reglas de mutación. Nosotros podemos utilizar esas reglas, podemos expresar esas reglas de forma que de una palabra pasemos a una contraseña. Eso que acaba de hacer el usuario lo representamos así. La C es para capitalize, esa que creo que no existe en español, esa palabra, poner la primera en mayúscula y el resto en minúscula. SA4 sustituye la A por 4.
y $! Añade una exclamación al final. Esto sirve con todas las contraseñas que se nos ocurra para todas las palabras que se nos ocurran. Y podemos hacerlas lo largas y complejas que queramos. Es decir, a partir de password podemos sacar password poniendo una sucesión de reglas de mutación. Hay muchas reglas que son conocidamente buenas, digamos, que son estándares en la industria, que se utilizan pues, porque son efectivas. Se ha demostrado que son efectivas. Estas, de hecho, se distribuyen con Hashcat. En Hashcat hay una carpetilla que se llama rules y vienen esas reglas. Pero claro, dijimos, tenemos 3.200 y pico registros, 3.500 registros, 866 millones de contraseñas únicas. ¿Por qué no empezamos a sacar conclusiones? ¿Por qué no intentamos deducir qué regla ha utilizado un usuario para llegar hasta aquí? Contamos esas reglas y las ponemos en orden, de forma que las reglas más utilizadas serán las que efectivamente más utilizan los usuarios. Pues esto no es trivial, no es tan trivial como calcular la máscara, que es pasarlo, coger la contraseña, contarlo y ya está. ¿Por qué? Porque una contraseña viene de una palabra. Para determinar qué regla de mutación se ha utilizado para llegar a esa contraseña, tienes que saber qué palabra se ha utilizado. Entonces, saber eso no es trivial. Para esto, no sé qué lo he vuelto a dar. Wow. Ahí. Para esto lo que hacemos es distintas cosas. La primera que se puede hacer es la cuenta de la vieja, un análisis estático de mutaciones. Yo me creo una estructura de datos, esa, pero mucho más grande, de análisis de cada una de las contraseñas. Pues si está en minúscula entera y acaba en 1, 2, 3. Si está en mayúscula y acaba en una exclamación. Si está en mayúscula entera y acaba en $. Y para cada contraseña que me encuentro, voy haciendo el conteo. Es decir, potato 1, 2, 3. Pues le sumo 1, a lower ends with 1, 2, 3. Daniel 1, 2, 3. Esta empieza por mayúscula, así que me voy a la capitalize 1, 2, 3. Este está en mayúscula entero, $, pues lo sumo. Y esto para todas. Esto lo que me permite es sacar conclusiones de cuando cogen una palabra y la transformación es muy sencilla, es decir, solo añadir algo al principio, añadir algo al final y toquetear un poquito, lo puedo sacar. Sin embargo, en contraseñas más complejas como estas, que ya tienen una mutación interna, no puedo. Porque ya no me sirve este análisis estático, ya tengo que empezar a hacer otras cosas. Necesito, por ejemplo, utilizar PAC. PAC, si alguno se dedica al password cracking o le gusta, lo habrá encontrado porque es una herramienta muy, muy buena. Es un proyecto que está en GitHub, le podéis echar un vistazo. Y una de las partes se llama Rule Generator, cuyo objetivo es precisamente este, le da una contraseña y te intenta deducir cuál ha sido la palabra y cuáles han sido las reglas que se han aplicado. Es decir, coge una contraseña, intenta deducir qué palabra es calculando la mínima distancia de edición, la mínima distancia de Levenstein, y decide qué reglas tiene que aplicar para llegar de un punto a otro. El problema de PAC es que unas veces lo intenta demasiado y otras veces lo intenta con muy poca vista. Y voy a poner un ejemplo. Aquí nosotros vemos claro, porque nos salta a la cara, que la contraseña es oportunidad, pero tocándola un poquillo, poniéndola en mayúscula y poniendo una arroba. Pues si yo se la paso sin más a PAC, me dice que viene de opportunist. Claro, aquí el problema es que lo intenta comparar con el diccionario que tiene de palabras en inglés. Ya no nos vale. Vale, pues ponlo en español, no sea. Vale, pero entonces nos pasa lo contrario. Si yo le paso password, va a decir que esto viene de pasador. Probablemente no, probablemente venga de password, no de pasador. Así que, como PAC no implementa una detección de qué idioma tiene, no puede compararlo contra un diccionario concreto. Incluso si nosotros le pasamos un diccionario personalizado, que se le puede pasar a PAC, que contenga palabras de varios idiomas, PAC no sabe exactamente hacia dónde debería ir, hacia un sitio o en otro. Y los resultados dejan un poco que desear. Y decía que a veces lo intenta con poca vista. Voy a poner un ejemplo. Cachivache, pero con la E convertida en 3. Aquí parece muy claro que han cogido cachivache y le han cambiado la E por un 3, pues para que sea más hacker, ¿no? Pues PAC me dice que no, que lo que han cambiado es la posición 9ª por un 3, contando desde 0. Entonces sí, esa regla tiene sentido aquí, o sea, es cierto que la ha aplicado, pero probablemente el usuario no se haya puesto a contar y a decir, voy a cambiar la 9ª por un 3. No, probablemente fuera la 3, es la E cambiado por el 3. De hecho, si aplicas la misma regla en otra palabra que también tiene una E por ahí cerca, no cambia la E, cambia la N, porque es lo que cae en esa posición. Entonces, no tiene sentido. Los resultados de PAC no fueron muy buenos. Nos queda otra forma. Si queremos hacer cracking, vamos a craquear cosas. ¿Cómo? Podemos deducir la regla de mutación utilizando Hashcat. Cogemos un diccionario, que nosotros queramos. Le metemos un montón de reglas de mutación, un montonazo, que tarda ahí un montón. Y le ponemos el modo de debug 4. El modo de debug 4 lo que hace es que cuando Hashcat encuentra una coincidencia, te saca en un archivo la palabra original, la regla de mutación que ha utilizado y la palabra final. Cuando yo he roto un montonazo de hashes utilizando esta técnica,
Me voy al archivo de debug, me cojo todas las reglas y hago el conteo. Pues las reglas que se han utilizado más las pongo al principio, las que se han utilizado menos las pongo al final. Y esto me permite además una cosa. Me permite crear reglas específicas. Reglas de mutación que no son de propósito general, como la que hemos visto antes, sino reglas que son buenas específicamente para palabras sueltas, un diccionario de la Wikipedia, de Twitter, de la RAE, o reglas que son específicamente buenas para contraseñas, para un RockYou, para un KNSI 14M. ¿Por qué? Porque si yo estoy craqueando en base a un diccionario base, lo que yo le meta con ese diccionario base va a ser lo que craqueo, así que las conclusiones que saque van a estar referidas a ese diccionario base. Eso me permite además, incluso, si yo le paso un diccionario solo de cosas en español, sacar reglas que apliquen, reglas de mutación que apliquen al español. Que, claro, si hacemos engagement con a empresas españolas, nos viene muy bien tener estas reglas. De aquí salieron cosas interesantes. El primer análisis que hicimos fue el estático. Sacamos un diccionario, llevaba 64. El nombre de todo es temático de Chihiro. Se siente. Es muy bueno para palabras, precisamente por lo que hemos comentado, por cómo funciona, porque el análisis estático consiste en coger una palabra y ver si empieza por algo o si acaba por algo, y añadirlo. 64 porque solamente cogimos las 64 reglas más probables. En el momento en el que empieza a añadir más, pierde bastante efectividad. Es muy bueno porque las 64 primeras las pone muchísima gente. El típico añadir un 2, 3, añadir una exclamación al final, etc. ¿Esto funciona o no? Sí. En algunos diccionarios, por ejemplo el Old Openworld, voilà, estamos consiguiendo resultados de un 4,4% de mejora sobre B64. Es decir, la misma entrada, el Old, funciona mejor este pool de reglas que B64. Pero curiosamente en otras funciona un pelín peor, como en Wikipedia. Y decía, o sea, pasándole el pool de palabras de Wikipedia. Y decía antes que es bueno para palabras. ¿Esto qué significa? ¿Qué repercusión tiene? Pues que si le pasamos un RockYou, es un 12% peor que B64. Es decir, B64 es de propósito general y funciona bien en general, y Yuba 64 funciona bien para palabra solamente, no lo podemos utilizar para en general. Pero claro, podemos seguir sacando reglas. Haku es otro conjunto de reglas que sacamos a través de cracking y también utilizando como diccionario base palabras, no contraseña. Y aquí encontramos unos resultados muy chulos. Utilizando la Wikipedia en español tenemos una mejora de casi el 30% sobre DeadOne. He usado DeadOne porque son 34.000 y pico reglas de mutación. Y cogí las 34.000 primeras de Haku, de ese conteo que se hace a través del cracking. Y en el caso de la Wikipedia en inglés, 25,7% de mejora sobre DeadOne. DeadOne es uno de los estándares de la industria y estamos consiguiendo mejoras de casi el 30% en algunos casos. Y Kamaji es parecido, pero utilizando, en vez de palabras de la Wikipedia, RockYou, que es otro de los estándares de la industria que tenemos por ahí siempre. Y aún así 14 millones, es decir, los 14 primeros millones de las contraseñas que hemos encontrado ordenadas. Estamos encontrando mejoras de entre un 10 y un 13%. Estas reglas también se van a publicar. Es decir, todos los conjuntos de reglas que se están encontrando se publicarán para que lo use quien tenga que craquear cosas. Vale. Y si alguno ha estado atento, ha dicho, un momento, ¿tú no has dicho que ibas a sacar reglas para español? Sí, pero curiosamente, las reglas que son buenas para palabras en español coinciden mucho con las reglas que son buenas para palabras en el resto de idiomas. Es decir, los hispanohablantes tendremos a poner las mismas mutaciones que los anglófonos. Eso me pareció relevante y por eso pues, no se ha sacado ningún pool específico para español, porque vale el otro. No te va a aportar nada. Hablaba antes Jaime de S20, 60-20. Llega un momento en el que ha agotado todos los diccionarios, ha agotado todas las reglas de mutación, no puedes tirar más máscaras porque ya te va a años de cómputo, pero quieres seguir rascando hashes, quieres seguir un poquito más pues porque lleva unos cuantos y sabes que si saca un poquito más, a lo mejor es la cuenta de administrador. Esto es muy difícil. Seguir rascando ese último 20% es muy complicado y de hecho la gente se le ocurra mucho para intentar sacar cosas nuevas que puedan permitirle rascar hashes de ese 20%. Un ejemplo muy bueno son los ataques de combinación. Pues en vez de un diccionario, pues venga, voy a coger 2 diccionarios y empiezo a combinar las palabras de uno con las de otro. Entonces, claro, estoy recorriendo un espacio enorme porque es las palabras de uno por las palabras de otro. Para cada palabra, todas las demás. O los ataques híbridos. Es decir, cojo un diccionario y le pongo una máscara, que hemos hablado antes, o al principio o al final. Claro, si le pongo una máscara muy larga a un diccionario muy largo, estamos en las mismas. Tengo que afinarlo un poquito. O regla aleatoria. Hashcat me permite
poner reglas aleatorias. En plan, por si suena la flauta, tú genera aquí reglas de mutación a ver si alguna de estas cuela, para seguir rascando. Aquí ya estamos hablando de un punto en el que si rascamos un hash más, ya es relevante. O Prince. No Prince, sino Prince. Prince fue un ataque que se curró un tipo de los que trabajan en el proyecto de Haskell, que consiste en coger un diccionario, metérselo ahí en memoria y considerar cada línea un elemento de una longitud concreta y empezar a construir contraseñas en base a esos elementos. Es decir, si en el diccionario aparecen un montón de palabras de longitud 4 y yo quiero formar palabras de longitud 8, pues combino esas palabras de 4 sumándolas una detrás de otra. Lo vemos más fácil en un ejemplo. Si quiero formar palabras de longitud 3, pues poner elementos de 1, 1, 1 y voy rotando todos los elementos de 1 para cada una de esas posiciones, o de 1 más 2, o de 2 más 1, de 3. Esto se va complicando cuanto más longitud le vamos poniendo, claro, porque hay más combinaciones. También es cierto que habrá veces que no puedo conseguir una suma de 4, porque si el diccionario tiene palabras muy grandes, pues no puedo formar una de 4 si la mínima es 5, claro. Pero todo esto deja de ser... nunca es suficiente, siempre hay hashes que rascar, siempre queda más de ese 20%. Un día estaba en mi casa navegando ahí por internet y me pasaron, o lo encontré, o no me acuerdo, lo vi en Reddit o yo no sé cuánto, un artículo que se llama La efectividad no razonable de las redes neuronales recurrentes. ¿Cómo que no es razonable? Entonces, tú te metes en ese artículo que es muy interesante y lo que hace es crear una red neuronal recurrente con una entrada variable y tal, que coge texto de Shakespeare y escupe cosas que parecen texto de Shakespeare, pero que no ha escrito Shakespeare, pero tienen la misma pinta, la misma estructura. Y dije, ¿qué? A ver, vamos a probarlo. Y lo que hice fue pasarle refranes españoles. La muerte del fondo. Va. Entonces, claro, me devolvía cosas que parecían refranes por la estructura, me recuerda a refranes. A muchos amigos no cuesta olla. Parece un refrán, la estructura es de un refrán, pero no son cosas que se ponga un humano. Un humano no dice estas cosas porque no tiene sentido. Lo vemos mejor en el siguiente ejemplo. Si yo le paso un montón de tweets de Román, lo que va a hacer es sacar cosas muy parecidas a tweets de Román. Y aquí vemos conclusiones muy interesantes. Tenemos que tener en cuenta que lo que intenta replicar es la estructura, no el significado. Entonces vemos cosas como, por ejemplo, el sigo, entre paréntesis, que Román pone sigo al final entre paréntesis. Pues la red neuronal lo pone al final, no lo pone en mitad de una palabra, no lo pone en ningún sitio, lo pone en algunos casos al final. La estructura es formato tweet, porque yo le he pasado tweets. Entonces son frases cortas, cosas que quepan en 280 caracteres. Saqué un montón de tweets y los temas iban muy similares. O sea, hablan más o menos siempre de lo mismo, no sé. Fijaos también en los emoticonos, en el XD, que lo pone al final, pues porque Román lo pone al final. La estructura de frase empieza por mayúscula, acaba en punto. Todas estas cosas me está sacando cosas parecidas a la entrada. Un momento, ¿y si yo le paso contraseñas? ¿Y si yo le paso contraseñas que yo sé que se han puesto personas, que se han puesto humanos? ¿Qué me va a dar? Efectivamente, me va a dar cosas que se parecen a contraseñas que han puesto humanos. En este caso, ese pool es una red neuronal alimentada por el primer millón de contraseñas de Kaonashi que encontramos, pero un poco filtrado. Por eso ese asterisco. Quité todas las que fueran solo dígitos, esa no quiero que me la genere porque los dígitos los sé poner yo, y todas las que fueran de longitud 5 o menos, pues porque lo mismo, no me interesa pasar por ahí, y me sacaba esto. Pero esto tiene mucha riqueza. Esto es con el primer millón, pero yo puedo afinar mucho más la búsqueda. Yo puedo decir, vale, le voy a meter solo contraseñas que tengan una longitud de 14 o más. Y entonces lo que me devuelve son cosas que parecen contraseñas de longitud 14 o más. Y aún más, si yo le paso palabras en español, me da cosas que parecen palabras en español. Ninguna de esas palabras existe, las he buscado todas. Pero podrían existir. O sea, podría existir perfectamente. Yo puedo decir, la vi en el tapalero, el trastafocado que se ha pegado. O sea, parece que tiene sentido. Son palabras que casan en el español, que entran. Y un caso más interesante. ¿Y si yo cojo una palabra? Pues si yo quiero hacer un pentesting a RootedCon, a la organización RootedCon, yo cojo la palabra RootedCon y la paso por un pool de reglas de mutación. Y ese pool, es lo que me haya salido, se lo paso a la red. ¿Qué me sale? Esto. Cosas que son parecidas a la palabra mutada, que a su vez es parecida a la palabra original. Es decir, con una palabra estoy sacando, teóricamente, infinitas combinaciones. Llegará un momento en el que se empieza a repetir, pero me da mucha
digamos que me da mucha cancha, me permite sacar cosas que se podría haber puesto un humano. Vale, ¿y esto funciona de verdad de la buena? Aquí va a ponerlo en el tag. De hecho, se han escrito papers al respecto, pero ninguno saca resultados reales. Vamos a ver los resultados que saca de verdad de la buena. Hicimos, con el primer ejemplo que he puesto, el de Kaonashi 1.000.000 filtrado, le dijimos, genérame un puñado de contraseñas. Y sacamos 100 y pico mil. 106.000 porque hicimos pruebas y todo eso. De esas 106.000, 15.000 y pico, más o menos el 14%, aparecía en el conjunto de entrenamiento. Es decir, es lo que le habíamos dado como entrada. Pues esas las quitamos, esas no las queremos porque esas ya no las sabemos. Así que nos quedan 90.000. Pues aquí encontramos una cosa muy chula. De esas 90.000, un tercio, casi 30.000, aparecían en RockYou. Perdón, en RockYou no, en Kaonashi, en el pool entero de Kaonashi. Vamos a pensar lo que significa esto. Ese es todo Kaonashi entero y eso de arriba diminuto es con lo que hemos entrenado. Es decir, pasándole a la red neuronal solo eso, estoy encontrando 30.000 contraseñas que no es que potencialmente se las pueda poner un humano, es que de hecho se las ha puesto un humano porque ya las tengo. Eso significa que las otras 60.000 se las podría poner un humano, pero no las tengo, pero no por eso no son válidas. De hecho, esas serían las que utilizaría para llevármelas al engagement que fuese. Todas estas técnicas las utilizamos efectivamente para romper lo que comentaba antes Jaime, esos hashes de LinkedIn, ese último ya no 20%, sino 4%. Por eso han pasado miles de ojos intentando rascar hashes sueltos. Pues utilizando combinaciones de estas técnicas, llegamos a romper 347 hashes más. Va, 347. No, 347 después de que durante 4 años o los que fuesen, haya habido gente que intenta sacarlo y nosotros lo seguimos sacando. De hecho, eso sigue... Esta es de esta mañana porque cada vez que lo lanzo saca cosas nuevas. Utilizando combinaciones de lo que sale de la red neuronal con el ataque Prince, con no sé cuánto, estoy sacando cada vez más. De hecho, lo tengo lanzado en casa por si cuando vuelva tengo una sorpresa. Vale, vamos a ponernos en el lado de los buenos, no de los que rompen cosas. No quiero que me craquees, ¿qué es lo que hago? Lo podemos ver desde distintos puntos de vista. En el lado del blue team, de administradores, ¿cómo tengo que hacer para que no me craqueen en la medida de lo posible, para que no se cargue el usuario? Primero, utilizar hashes lentos, no MD5, un bcrypt, un script, etc. Segundo, utilizar hashes salteados. El salt no lo hemos explicado. El salt es una pequeña cadenita que se le pone a la palabra de entrada. Esa cadenita es aleatoria y me permite que el hash sea distinto. Es decir, si yo hasheo 2 veces la palabra Pablo, pero con distinto salt, que es aleatoria, así que será distinto, los hashes son diferentes. Eso me permite que si yo tengo una lookup table, tipo Rainbow, tipo tabla Rainbow, o tipo lo que hemos construido, una lookup table para buscar los hashes, ya no puedo buscarlos, ya no es efectivo. Y obligar al usuario al uso de múltiples factores de autenticación, evidentemente. ¿Y si soy un usuario? ¿Cómo hago que no me craquee? Pues lo primero, utilizar múltiples factores de autenticación. ¿Te obliga el blue team o no? Y luego tienes 2 opciones. O bien utilizas contraseñas suficientemente largas y suficientemente aleatorias, probablemente las que te ponga un gestor de contraseñas, porque no te vas a acordar de 20 o 30 caracteres aleatorios, o bien correct horse barrel staple. Eso, los que me veis así con cara rara, es que no lo habéis visto, pero esto es una tira de XKCD muy famosa que lleva dando vueltas un montón de tiempo y que resume muy bien una técnica muy buena para ponerse en contraseña segura. Poner palabras comunes, normal y corriente, aleatoria. Eso lo que está haciendo es aumentar un montón la entropía. Si pensáis un segundo en cómo, con las técnicas que hemos hablado, podría romper la contraseña de abajo, correct horse barrel staple, costaría muchísimo. Tendría que utilizar combinaciones de diccionarios específicos con la palabra que haya utilizado el tío y poner espacio en medio. Es muy complicado. Y nada más. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias a todos. Impresionante, espectacular, la verdad. Enhorabuena. Gracias. Recordad que para hacer las preguntas os tenéis que colocar en los micrófonos que están ubicados. Ahí tenéis a un criptógrafo. Uy. Una preguntilla rápida, por curiosidad. De cara a generar reglas de mutuación, ¿habéis probado reglas parecidas a las que usan los buscadores cuando te equivocas en una palabra? Te dice, quiso decir
bla, 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 ¿no? Por ejemplo, distancia de Hamming y variantes. No, tranquilo. Pues, sinceramente, no sé exactamente cómo lo hacen. No sé si es con la distancia de Hamming, con la distancia de Levenstein, no lo sé. Imagino que tienen un diccionario muy grande de palabras que se han buscado últimamente o de palabras en general que se pueden buscar y lo hacen. No hemos probado a aplicarlo, pero es buena idea. Vale. No, era curiosidad. Y la otra duda sería relacionado con lo que habéis comentado de redes neuronales. Si le habéis echado un vistazo a Passgan, que la que comentáis, Passgan mejora esos resultados si lo habéis probado y si De tenéis hecho, algún comentario. ese era precisamente el paper que comentaba, el de Passgan, que luego se llevó a una implementación, que está por ahí por GitHub. Pero el paper no daba resultado. Y el entrenamiento no me demostró que fuese mejor que utilizar redes neuronales recurrentes. En las pruebas de mundo real yo no encontré que fuese una mejora. Vale, no, era todo. Muchas gracias. ¿A ti? Otra pregunta. No veo porque está toda la gente ahí bloqueada. No sé si estáis en los micros. Preguntad. Aquí abajo. En primer lugar, brillante la charla, de las mejores que he visto. Se nota que hay muchísimas horas de curro. La parte de cracking pues, me ha quedado bastante clara, así que dice bastante de cómo explicar. Yo tenía una pregunta en la parte más de OSINT, y es cómo habéis hecho para relacionar varias cuentas de correo al mismo usuario. Esto es una parte de otro proyecto que tenemos que lo que hace es un scraper, parte de temas de Deep Web, temas que se han sacado de usuarios, de redes sociales en su momento cuando se podían hacer búsquedas. O sea, esto es un mix de un montón de cosas que fuimos diciendo. Fuentes, ¿no? Claro, fuimos diciendo, ostras, esta pieza encaja con esta y además, mira, nos da una relación con otra cuenta, otra contraseña. O sea, lo que hay es pues, un montón de Encontrar info algo que al agrupada. final- Claro, exacto. Tenemos diferentes fuentes. Ten en cuenta que, por ejemplo, el leak son 3.700 millones, ¿no? 3.700 millones de registros. Por otro lado, tenemos otro Elastic que está funcionando, son 4 clústeres que son diferentes, cada uno hace una cosa, incluso tenemos contraseñas de honeypot, etcétera. O sea, vamos a hacer relaciones de diferentes proyectos agrupados. No es, o sea, podemos verlo, pero es muy complicado darte una respuesta. Pues mira, es que he utilizado tal. Ok, bueno, de verdad enhorabuena, muy buena. Muchas gracias. No hay más preguntas por ahí, veo. Yo tengo una sobre la red neuronal. Me parece deberíais echarle más horas a eso, ¿eh? Porque se me Tiene ocurre. hora, Vaya, gracias. Quiero decir, no es que no le hayáis echado Vale. así- Que hemos hecho 10 días, tío. digamos, Seguro en que te has esto. quitado horas de gimnasio, tío, lo siento. Yo le echaría horas a hacer otro tipo de inputs para sacar contraseñas que me parecen muy interesantes, ¿eh? O sea, luego lo hablamos en privado. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Chicos.